La prédica de hoy titula El plan de salvación y tiene 3 puntos. El problema del pecado, el plan de redención y la provisión de la cruz. Encomendemos este tiempo al Señor y oremos por quienes no pueden estar en la congregación o están aquejados por algún mal. Señor, queremos en esta mañana abrir nuestros corazones, Señor, para que tú nos abras el entendimiento de tu palabra y nos muestres las características de la vida cristiana, los fundamentos de la fe. Aquella que de repente las hemos conocido en un principio de nuestra vida cristiana y los estamos olvidando poco a poco. Gracias porque a través de tu enseñanza en la Escritura que tú nos has dado, podemos entender claramente todo. Y tenemos también, Señor, carga en el corazón por todos aquellos hijos tuyos, a quienes tú les has dado la gracia de vivir contigo. Les has hecho salvos por tu misericordia, pero que hoy están sufriendo y están siendo aquejados por alguna enfermedad. Y queremos poner en tus manos, Señor, nuestras oraciones por Tito, por Gastón, por Rosario. Gracias, Dios, porque tú estás obrando en la vida de ellos. Por Lisette, por mi hermana Jenny, por Marcelo, por el papá de Rodrigo Vélez, por Isabela, la hija de Raúl, por Geraldine Frías, por Cococha López y por Rosemary Martínez. Y por todos aquellos, Señor, que también, delicados de salud, se ven impedidos de asistir, Señor, al culto. Queremos que tú obres grandemente en sus vidas y les des la posibilidad de ver sanidad en su cuerpo físico y que tengan siempre la esperanza abierta de que la sanidad en su cuerpo espiritual ya fue dada y solamente tienen que cultivarla. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por todo este tiempo del culto, en el nombre de Jesús. Amén. El problema del pecado, en Génesis 2, del 15 al 17, dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el libro del Génesis nos lleva al pasado, a un ambiente perfecto, creado por un Dios perfecto. Y en este ambiente perfecto, Dios coloca a un hombre perfecto y a una mujer perfecta, y les da el don de la libertad. Y entonces en el huerto del Edén comenzó la prueba de la voluntad humana. Y el Señor Dios ordenó al hombre. Es decir, no les deja sin instrucciones, están en un lugar maravilloso, comparten una comunión entre 2 personas, pero no les deja en desconocimiento de lo que Él demanda y quiere y les conviene a su vida. Dios sabía que en cuanto le diera cierta libertad al hombre y a la mujer, pues iba a aparecer el peligro en ese ambiente perfecto. Y sabía además que con la libertad del ser humano podía tomar la decisión personal de rechazarle a él. Y junto con él, todo lo bueno. Ya el Señor conocía previamente lo que podría darse y sabía exactamente que se iba a dar. Y dice en el capítulo 3 del libro del Génesis, en el verso 1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto.
Para poner en contexto, en hebreo la palabra serpiente es nahash y representa al el que brilla. Esta criatura, hasta este momento, no tenía el aspecto actual de serpiente. Y se acercó a la mujer, dándole a entender que Dios les había escondido algo y por lo tanto no era un Dios bueno. O por lo menos ellos deberían darse cuenta que Dios no estaba siendo justo con ellos. Y en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 2 y 3, dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Aquí comienza el problema de la raza humana. Ignorar lo que Dios manda, ignorar la palabra de Dios, ignorar el sentido apropiado de los mandatos de Dios, lleva siempre a la derrota del ser humano. Cuando no entiendes con claridad lo que dice en la Biblia, cuando agregas, cambias, modificas las instrucciones, cuando quitas de ella, pues eres derrotado sin remedio. Y continúa el relato de Génesis, del libro del Génesis 3, capítulo 3, versos 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué ha acontecido en este pasaje? Que Satanás sembró en la mente de la mujer la semilla de la duda acerca de la bondad de Dios y de la perfección de su plan. Él sabe que Eva no iba a morir físicamente en ese instante en cuanto comiera, sino que entonces asume él, en sus palabras, una verdad a medias. Pero ya Dios les había advertido 2 veces con la palabra hebrea mut, que significa muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor tiene una cierta particularidad que es inconfundible de él. Es claro en su expresión. No te da chance a que tú des tu propia interpretación, excepto quieras desobedecer completamente. Él te pone los antecedentes claros de lo que va a acontecer sin dudar, para que no te quede la mínima duda en cuanto a las consecuencias que vienen de desobedecer lo que Él dice. Morir espiritualmente era lo que iba a acontecer. Y con el tiempo, obviamente, iban a morir físicamente. Lamentablemente eso, Adán y Eva lo iban a tener que aprender en su experiencia propia. Comer del árbol, según les dijo Satanás, no les iba a causar la muerte. Solamente con ingerir el fruto del árbol, no iban a morir como tener un colapso ese momento. Y más bien les dice que les va a dar iluminación y haría que ellos fueran como Dios.
El profeta Isaías en su libro, en el capítulo 14, versos 13 y 14, dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Bien, ¿a qué está haciendo referencia el profeta Isaías? A que ese era el anhelo de Satanás. Eso es lo que él quería. Entonces, cuando habla con la mujer y tiene oportunidad, le dice: tú puedes ser como Dios, pero para eso tienes que rechazar a Dios. Eso es lo que él anhelaba. Es más, eso es lo que él hizo. Y en ese momento, hasta ese instante, la mujer ya estaba a punto de tragarse esa mentira. Y sigue el relato del libro del Génesis, en el capítulo 3, verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Vean ustedes la sutileza que tiene la serpiente, que no necesita ir a buscar a Adán. Él entendía, la serpiente sabía, dónde podría tocar la tecla correcta. No había necesidad de ir a buscar a Adán, pero llegó a él por medio de su mujer. Así es que todas las veces que ustedes andan muy confiados, y todas las veces que todos andamos demasiado confiados, debemos saber que el que nunca duerme y que está listo para hacerte la guerra en todo momento, está buscando todas las formas posibles para llegar a tu vida, para encontrarte en el momento más vulnerable, en debilidad. Por eso hoy oramos por los enfermos. Pero es de Dios. Pero Él me está respondiendo. Y entonces Adán elige a Eva. Como muchos cristianos eligen: este es de Dios, porque yo creo que es de Dios, y lo voy a tomar. Por eso esto se llama el pecado de Adán. ¿No es cierto? Porque ¿quién estuvo empezando todo este asunto? Eva. ¿Quién es la que arrancó con el lío? Ella. ¿Quién inició y atrajo la dificultad a la vida de ellos? Ella. Pero ¿quién pecó? Él. Él pecó. En 1 Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero ¿quién había recibido la instrucción? Adán. Es así de sencillo. ¿A quién le habla el Señor directamente? Es a sus hijos. Te habla a ti. Tú sabes lo que Él te ha dicho. Tú sabes cómo es tu relación con Él. Y tú entiendes cómo Él te está tratando. Y cuando tú te haces el desentendido, la desentendida, y dices: no, está bien, es que esto me está mandando como una bendición, justo en el momento de mayor crisis, cuando no hay ni dólares, ni pan, ni tomates, ni azúcar, ni arroz, ahora justo Él se manifiesta, tienes que evaluar bien que vas a perder. En Génesis 3, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
¿Satanás le había dicho a Eva que sus ojos serían abiertos? Sí. ¿Y resultó todo como él les había hecho creer? No. Ahora, aquí hay un principio bien importante que tienes que tomar en cuenta. El pecado viene en el momento más inesperado. Viene ese instante en el que tú has bajado la guardia. Viene en el instante en que tú te has distraído. El pecado viene y te agarra cuando tú te has confiado y crees que todo está bien. Prácticamente estás en el paraíso y te descuidas. Y también el pecado viene a través de la persona que menos crees. Y no estamos hablando de que vas a pecar con el pecado imperdonable, sino simplemente que alguien viene, te mueve de tu esquema y te hace entrar en ira. Y te enojas y lo aborreces y nunca le perdonarás. Y estás en pecado. Y estás justo donde el enemigo de Dios, el diablo, te quiere. Porque te va a justificar. Porque él te va a decir, vamos, eso es bueno para ti. Hay que poner las cosas claras. No puedes dejar que te sigan maltratando porque eres cristiana. No puedes dejarte herir, ofender, lastimar. Ponlo en su lugar. Y entonces vienen a tu mente las cosas que, sí, claro. Y como encima tienes una buena memoria histórica, te acuerdas, es cierto, y antes me hizo esto también, y esto también, y he escuchado de él, y esto, y aquello. Y no hay perdón para él. El pecado llega cuando tú menos lo esperas. Y el pecado nunca es como Satanás te promete. Adán y Eva estaban desnudos antes de la caída. No es que ese rato de pronto desapareció la ropa que tenían. Ellos no tenían ropa. Pero ahora, debido al pecado, la posibilidad de perversión entró en sus pensamientos. Y ahora vieron que habían cosas que no habían visto antes. Se les abrieron los ojos. ¿No les ha pasado a ustedes? Mío, esto me ha abierto mis ojos. ¿Para qué? Para odiar sin remedio. No. ¿Cómo? ¿Se te va a abrir los ojos para eso? ¿Y cómo responde Adán y Eva? Tratando de esconderse. Entonces, este es el primer caso de religión. Un intento del hombre y de la mujer por resolver por ellos mismos sus problemas y básicamente de ocultar su pecado. Ellos saben que los vestidos que se han hecho, porque ustedes saben que arrancaron hojas para cubrirse, saben que eso no es suficiente. Saben que eso no les libra de lo que acaba de pasar. Y entonces Adán y Eva tienen miedo y tratan de esconderse de Dios. Y dice el capítulo 3 del Génesis, verso 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El Señor los llama no porque no sepa dónde está. No los está buscando porque ellos son los campeones de lo oculta. Él sabe dónde está. ¿Pero qué es lo que quiere entonces? Pues Él quiere una simple confesión. Que admitan dónde ahora están. ¿Dónde estaban?
en la seguridad, en la tranquilidad, en el sosiego, en la paz. ¿Dónde los llevó el pecado? A la angustia, a la tristeza, a la perdición. ¿Dónde estás? Esa pregunta yo la he escuchado muchas veces de parte del Señor. Y me ha llamado a reflexionar sobre ese instante en mi vida. ¿Dónde estás? Y definitivamente me ha hecho volver todas las veces que me ha preguntado en dónde estoy. Porque no hay lugar más seguro que estar a su lado. Porque no hay mejor condición que vivir con Él. Y eso quiere de ti. Cuando pecas, cuando caes en pecado, cuando ofendes a Dios, cuando ofendes a tu hermano, cuando tienes un pensamiento que no está acorde a lo que Dios manda, solamente quiere una confesión sincera. No quiere que vayas a pie hasta el cerro. No quiere que agarres una planta de tapallo y te eches a la espalda unos fuetazos. No quiere que subas de rodillas el Calvario. Él solo quiere una confesión sincera de tu parte. Si te humillas, entonces recibes misericordia. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es interesante, ¿no es cierto?, que esto me hace recuerdo a cuando terminas la limpieza general en tu casa, esa que te gusta hacer a profundidad antes de Año Nuevo, y limpias hasta los vasos que no usas, y te acuerdas de todos los rincones para pasar con el trapo, y dejas la casa brillando, ¿sí? Si cae alguna basurita, si se derrama algún líquido, pues agarras un pequeño trapito, un papelito y lo secas y queda limpio otra vez. Pero si dejas la basurita y dejas la manchita y luego el chorro se seca y ya nadie ha limpiado y empiezas a desordenar y usas una cosa y no la lavas y la dejas así, entonces te das cuenta que en unos pocos días tienes la casa en desorden. ¿Qué te pide el Señor ahora? Él quiere hacer una limpieza profunda. Quiere limpiar tu vida profundamente. Y que a partir de ese momento, es decir, cuando tú ya lo has recibido al Señor, has tenido limpieza total, profunda, completa. Y no ha quedado mancha alguna. Pero tú empiezas a agregarle tus manchas. Si confiesas ese momento, la limpieza es sobre algo limpio. Y quedas limpio como Él te quiere. Pero si dices, es que me ha hecho renegar, de verdad me ha hecho renegar. Entonces, hasta que se me pase, no voy a decir nada. De verdad que eso no estoy de acuerdo, no me gusta, y hasta que no me lo arreglen, no pasa nada. Y vas acumulando, y vas acumulando. Y sí, no, es que, claro, tengo tantas cosas que hacer, pero hoy día es domingo. Sí, pero tal vez nosotros por no estar con vehículo durante tanto tiempo, porque se ha ido complicando la cosa con la Brasilia, y ahora tenemos una familiaridad con los del radiotaxi. Y les llamaban a decir, sí, pero se puede apurar, en 2 minutos estaba ahí, porque teníamos que venir al culto y hemos llegado hoy día con mucha antelación, mayor de la que antes teníamos. ¿Por qué? Porque así es como el Señor cuida
a sus hijos. Y entonces, para nosotros ahora, ya ni siquiera tenemos que decirle de dónde somos. Damos las pautas y está para atendernos pronto. Y hoy no hay muchas movilidades, no hay muchos radiotaxis, precisamente porque algunos están, y yo creo que los que no han venido deben estar en la fila de la gasolina, digo. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de ser cuidado por el Señor, pues no hay razón para que tú debas hacer cosas grandísimas. No tenemos que estar afanados y fatigados por el radiotaxi. Y eso es lo que el Señor te dice. Cuando he limpiado tu casa, cuando está limpia tu vida, cuando tu corazón está completamente limpio, si derramas una pequeña mancha, se limpia inmediatamente si te arrepientes y confiesas tu pecado. Adán y Eva, en vez de admitir su culpa, hicieron lo que todos hacen. Quieren encontrar otro culpable para esconder su pecado. Y en Génesis 3, verso 12 al 13 dice, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Si se dan cuenta, esta pareja ha inaugurado el ciclo de los orgullosos. ¿Por qué mientes? Por orgullo. ¿Por qué te enojas? Por orgullo. ¿Por qué no estás de acuerdo en ciertas cosas? Por orgullo. Así es que si confiesas, he mentido. Bien, es un pecado, pero ¿cuál es el fondo de tu pecado? He mentido porque si no mentía quedaba mal. Y entonces mi orgullo se resquebrajaba. ¿Cuántos pecados tienes, no es cierto? Que los confiesas porque suenan más amables. A ver, yo nunca he escuchado de verdad que alguien venga y me diga, pastor, realmente soy una persona muy orgullosa, muy vanidosa. Siempre aparece una cosita más sencilla, más aceptable, menos complicada para mí, para que no vaya a pensar el pastor que soy yo una persona mala. No, yo no pienso la verdad, yo sé que eres mal. Adán le echa la culpa a Dios porque le había dado a la mujer, y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Ambos no reconocen su desobediencia y muestran los efectos de la caída. 4 cosas: perversión, culpabilidad consciente, temor y hostilidad. Y son los mismos efectos que sufres hoy y todos los días. La perversión es el mal que haces con lo bueno que Dios te da y te justificas. ¿Saben? Cualquier idea, por buena que fuera, se puede convertir en pecaminosa. Cualquier idea. Hasta decir, pastor, use mi vida, quiero servir en la iglesia. Si viene simplemente como un reflejo de lo que tú en el fondo estás queriendo magnificar, quiero que me aprecien, quiero que me valoren, quiero que se den cuenta que sin mí no son nada, entonces ese tu servicio no servirá. Si no estás viendo por qué haces determinadas cosas, puede ser que estés en pecado y por lo tanto
en esa condición estás contaminando todo. Eso sucede aún en situaciones, pero muy básicas. Ay, voy a hacer como dice, para no escucharla hablar. A mi jefe le voy a hacer como él quiere, aunque no tiene la razón. ¿Sabe? En ese momento estás pecando. Así es que si tú no tienes cuidado, no miras bien lo que está pasando, la perversión te puede llevar a hacer algo con cara de bueno, pero que en el fondo es tremendamente malo. Hay una culpabilidad consciente, que es ese reconocimiento interno que has pecado y que eres responsable delante de Dios. El Espíritu Santo te hace recordar todo el tiempo que estás en pecado y que debes arrepentirte. Todo el tiempo, pero vos, el momento que sale esa vocecita interior que te dice, te justificas. No, pero no merecen. No, pero está bien lo que he hecho. Ah, además era la primera vez. Y viene el temor. La influencia de Satanás te obliga a no querer admitir tu culpa ni buscar el perdón. Y entonces tu pecado asume ciudadanía. Lo adoptas. Y es más, lo cuidas. Lo amas. Ese es el momento en que viene el adormecimiento. ¿Y cómo se refleja en la vida de un cristiano? Es cuando ya no quieres estar en la iglesia. Y dices, bendito sea Dios que ahora hay internet y yo puedo estar en mi casa y puedo ver el culto. No quieres estar aquí en la iglesia. Llueve, nada, ni llueve. Truena, ¿sí? Relámpagos. Y tú crees que ya es el fin del mundo. Y dices, no, me voy a quedar en mi casa. Me van a necesitar. Aquí te necesitamos. Pero no porque nos hagas falta, sino porque a ti te hace falta conocer al Señor. ¿Sabes cuál es el síntoma más claro de eso? Todo te distrae. Todo te distrae. Cualquier cosita para no estar en comunión con la obra del Señor. Cualquier cosa. Y lógicamente, cualquier cosa que te distraiga va a ser justificado. No, pero es que necesitaba hacer eso. Es que eso es lo que he estado procurando todo el tiempo. Y viene la hostilidad. La hostilidad hacia Dios y hacia los demás. Esa es la expresión del temor descontrolado. Y claro, la famosa frasecilla, si Dios fuera Dios, por lo menos escucharía mis oraciones. ¿Has visto a un cascarrabias recientemente? Ese que todo critica de la iglesia. Ah, pero eso no está bien. No, pero así no me parece. No, que eso no debería estar ahí. ¿Y por qué han pintado de amarillo? ¿Y por qué hacen fiesta? Y todo. ¿Saben cuál es el problema? Estás reflejando un pecado interior. Estás reflejando un pecado interior. Que no lo confiesa. ¿Por qué? Por todas las razones anteriores. Porque es su hijo mimado. Entonces, en esa condición, pues tomas vos tu propio camino para obedecer y hacer y obtener y lograr las cosas que quieres. Y tienes tus propias metas. Y tus objetivos son distintos. Pero todo eso, ¿sabes qué es? Te hace daño. Por eso te sientes mal. Por eso no encuentras satisfacción. Por eso estás de repente molesto, aún sin que pase nada. Y le echas la culpa a Dios. Y crees que Él es el que está buscando dañarte. Y en toda esa tu ira lo atacas.
¿Por qué permite Dios que esto sucediera? Desde el principio el Señor tenía un plan que no se ha modificado y está caminando perfectamente. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versos 14 y 15, dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y esta es la primera promesa del Salvador, el Mesías. ¿Saben? El pecado es la barrera entre Dios y el hombre. Y en la cruz, Jesucristo la quita. Y abre el acceso directo a Dios. Para que todos tengan la libertad de acercarse al Padre. A través de la fe y por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y dice el libro del Génesis, en el capítulo 3, verso 21. El Señor, Dios, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces, cuando Dios arropa a Adán y Eva, se presenta la primera imagen bíblica de la redención. Un animal sin culpa es sacrificado para proveer una temporal cobertura para el hombre pecador. Adán y Eva reconocen que son incapaces de superar esa separación espiritual de Dios, esa que su pecado ha traído al mundo. Y el pecado desde ese tiempo hasta hoy sigue siendo abominable para Dios. Pero todos pueden ser libres. ¿Qué tienen que hacer? Aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, que hace que su vida quede completamente limpia de todo pecado que condena. Con pecado en tu vida no puedes tener comunión con Dios, y nada de lo que hagas será prosperado. El Señor Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Todos hacemos planes que queremos que tengan éxito. Pero si están separados de los planes de Dios, es probable que sea un esfuerzo alto, innecesario, o que de repente ese va a ser el motivo por el cual tú te vas a apartar del Señor, de esa comunión perfecta y de la obra de Dios con su iglesia. El pecado destruye tu vida, apaga tu conciencia y te hace cada vez más vulnerable a una vida sin arrepentimiento. Cuando ya hay pecado, a lo primero que estás movido es a agregar más pecado. Cuando tienes la casa desordenada y de pronto alguien dice: este vaso lo dejaré ahí, ahí se queda hasta el fin de los días. Porque nadie se da cuenta que está fuera de su lugar. Porque todo está desordenado. La condición de una persona que vive en pecado es visible. Lo primero que hace es ocuparse de sus cosas con prioridad y dejar la iglesia. ¿Qué hace luego? Pues culpa a todos de su condición y busca justificarse. Nah, ¿para qué? ¿Quién va a enseñar? Macana. ¿Qué están estudiando? Yo ya sé. ¿De qué es la prédica hoy? Ya me la conozco. ¿Que el mismo predicador otra vez? No me interesa. Siempre hay un motivo.
Siempre hay una razón. Y de ahí viene ese famoso verso infantil, ¿no? ¿Por qué no va así? Porque mi zapatito me aprieta, mi mediecita me hace calor. Y hay harta gente en la iglesia que no me cae bien. Se convence, cuando hay pecado en su vida, se convence de que todo lo que está haciendo es lo mejor. Está bien, esto es oportuno, esto es correcto, está bien, para esto he estudiado, me parece que así debería ser. ¿Y qué es lo peor? Que contagia a muchos con su amargura, esa amargura que tiene contra Dios y contra la iglesia. Así que, ¿qué debemos hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado y regresar a la presencia de Dios. Acuérdate del relato que mencionan como del hijo pródigo, ¿no es cierto? Un hombre que ya estaba a punto de quitonearse la comida con el chancho, y se acuerda que tiene un lugar donde su padre lo espera con amor. Ese relato sigue vigente hoy para ti. El momento que estás en pecado, estás agarrando la comida del chancho y quieres comerla. Pero te das cuenta que hay un padre que te está esperando y él quiere que regreses a él. Quiere que dejes esa influencia que te está apartando de la comunión que tienes con el Todopoderoso. Yo creo que es necesario que escarbes un poquito en tu conciencia para pedirle a Jesús que te limpie del pecado. Ese pecado que te ha atrapado y que te esclaviza. El plan de salvación es el plan de redención. En Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que con la caída de Adán y Eva, toda la humanidad se separó de Dios, se lanzó a la depravación y tomaron el camino de la destrucción. Pero los propósitos de Dios no se detuvieron por el desastre, como no se detienen ahora por el desastre de la actualidad. Desde la eternidad Dios tiene un plan perfecto. Y Pablo está explicando la relación entre el plan perfecto de Dios y la vida cotidiana del hombre. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Esa palabra sabemos es una certeza plena, es del griego oida. Es una comprensión absoluta. Es algo que no queda margen de duda. Que tienes conocimiento en el presente, ¿por qué? Porque lo aprendiste en el pasado. Pablo no habla de todos. No dice a todo el mundo, Dios hace que las cosas les vaya para bien, sino a quienes han sido enseñados y que saben que hay una razón por la cual ellos existen. Pablo no dice que Dios hace que todas las cosas que pasen sean buenas, sino que entrelaza las buenas y las malas juntas y ambas producen algo bueno. Y la frase a los que aman a Dios se refiere a quienes están enfocados en Dios por medio de la persona de Jesucristo. Hay mucha gente, de verdad, y probablemente muy sinceramente lo crean. Yo amo a Dios, dicen. Pero hay muchas condiciones en la Biblia que hacen referencia a que cuando uno ama a Dios, tiene resultados. Y eso no es lo que se ve en las vidas. Jesús dijo, sin lugar a dudas, que nadie puede alcanzar a Dios sino a través de la obra de Jesucristo. Vean ustedes que en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese por mí no significa, sí, he escuchado de Jesús. Es, acepto la obra de Jesús salvadora para mi vida en particular y deseo que Él sea mi Señor a partir de hoy. Hay alguien que de repente dice que ama a Dios pero odia a Jesucristo, en el sentido de que no valora la obra que Él hizo, pues tiene un Dios imaginario. Y no debería estar esperando que nada traiga un bien a su vida. Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es una de las consecuencias de decir, amo a Dios, entonces obedezco lo que Él manda. Y además que es el amor de Dios el que te permite obrar y hablar según lo que Dios manda. Yo sé que nadie obedece en todo, pero si una y otra vez te levantas y te esfuerzas y buscas a Dios, practicas el amor a Dios. Y dice Pablo, los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra llamados es kletos y tiene una ventaja porque es que han respondido al llamado de Dios. Dios ha llamado a través de la obra de su Hijo a todo el mundo. Solo algunos son los que respondieron al llamado de Dios. Y ese llamado es a creer en Jesucristo, en la obra de Él, a ser salvo. ¿Y a quién ha sido hecho entonces ese llamado? A algunos escogidos, a todos. A todos. Pero no todos escuchan. Y dice conforme a su propósito. Entonces Dios ha ya establecido las normas absolutas y eternas que nunca van a cambiar porque Dios mismo no cambia. Y amar a Dios y ser llamado según su voluntad significa que vives de acuerdo con su propósito, dispuesto a seguir su plan. Yo creo que en este momento tú debes recordar bajo qué condiciones tú fuiste llamado. Probablemente no es el momento para que yo pueda dar un testimonio de mi propia vida, pero cuando yo fui llamado, ¿no es cierto?, me di cuenta que todo lo que había acontecido antes, no solamente desde el accidente que hemos tenido en la familia, sino antes, ya Dios estaba mostrándome evidencias de que Él estaba llamándome. Ahora, seguir el plan de Dios entonces, claro, significa que vamos a tener buenos días. De ninguna manera. Yo ayer me encontré con un amigo de mucho tiempo. Y como no había movilidad, como el Señor es así de bueno, dice, ¿qué está haciendo? Estoy regresando a mi... No quería ir con este cargoso, pero ya le digo, ¿sabes qué? Estoy regresando a mi casa. ¿Y dónde vives? En Cotacota. Yo estoy yendo por ahí. ¿Hasta dónde vas a ir? A la calle 30. No quería hacerle ir muy arriba, ¿no es cierto? Yo estoy yendo a la 28. Te llevo. Sin remedio. Tuve que ir. ¿Sí? Tuve que ir. Y entonces, los dos estábamos en el mismo rubro, en el mismo gremio. Y hemos trabajado así de 8 a 18 horas, ¿no? Todos los días. Y le digo, nosotros no hemos tenido una buena vida, se puede decir, ¿no? No, ¿cómo? Hemos tenido una buena vida. Yo digo, haber trabajado como esclavo de sol a sol, ¿eso es tener buena vida? Si tú ahorita le dijeras a uno de nuestros amigos, a nuestros compinches, le dijeras, ¿tú has tenido una buena vida? Y yo, claro, me he farreado, he estado con 3 mujeres, y te va a decir que él ha tenido una buena vida. ¿Cuál es una buena vida para ti? ¿Hacer lo que el mundo manda? ¿Hacer lo que tu carne quiere? ¿Hacer lo que el diablo te ordena? ¿Eso es una buena vida? ¿O simplemente obedecer a Jesucristo? Y valorar lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario.
Seguramente vas a tener adversidades, sufrimientos, también bendiciones y prosperidad. Vas a enfrentar lo mismo que todos en esta vida, pero va a haber una gran diferencia. Vos vas a saber que todas las cosas, las buenas y las malas, siguen el propósito de Dios. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dios quiere que todos sus hijos tengan forma, apariencia, esencia de Jesús y unirnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La meta más alta que Dios tiene para tu vida es que seas semejante al hombre más grandioso que jamás ha existido. Y Pablo da 5 acciones realizadas por Dios en la eternidad para tu beneficio y para el beneficio de todos aquellos que un día van a llegar a ser sus hijos. Él dice que los conoció de antemano. Antes de que inicie la historia humana, Dios ya conocía el fin de todo lo que existe y todo lo que va a existir. Él sabía cuándo vivirías, sabía cada pensamiento tuyo. Y como conocía cada pecado que ibas a cometer, eso se lo cargó a Jesús en la cruz. Dice que predestinó. Y eso significa que Dios estableció un destino para cada persona que iba a creer en Jesucristo. En la tierra tu destino es entrar en unión con Él y llevar a cabo cada obra diseñada por Él para ti. No me digas, Dios ya tiene algo que yo tengo que andar. Por supuesto, mira lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Cuando habla de hechura suya, no te imagines, sí, todos fuimos creados por Dios. No, tú tienes un nuevo nacimiento. Eres una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado. Ahora eres hecho nuevo. Y ayer justo hablaba con un hermano, le dije, cuando dice nuevo, todo pues nuevo. Y por eso me doy cuenta, porque no, pero aquí está, pero aquí hay cosas de la anterior circunstancia, de la vieja lista. Todo nuevo. Ya no te extraigas cosas del pasado. ¿Sí? Todo nuevo. Creado en Cristo Jesús. Nueva criatura en Cristo Jesús. Para hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No puedes andar perdido. No puedes decir, ¿será que esto es la voluntad de Dios? ¿Esto será lo que Dios quiere? ¿Así debe ser como Dios manda? ¿No? En la eternidad ese destino es tener vida eterna y una herencia eterna con Él. Lo que dice Primera de Pedro 1, del 4 al 5, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que Dios ha establecido los límites de tu vida también. El Señor te conocía antes de que nacieras y sabía lo que sería necesario para que tu vida se transformara a ser como la de Cristo. Él sabía cuánta adversidad, cuánta prosperidad podrías tolerar. Y puso los límites para que ninguna de ellas te afecte. Pero ¿sabes qué? Vos tienes el as bajo la manga, ¿no? Exactamente igual. ¿Se acuerdan de un rey que se llamaba Salomón? Tal vez no se acuerdan mucho. Este hombre, al inicio de su reinado, pidió a Dios: no quiero tener ni riqueza ni pobreza. Y hasta le dio las razones, ¿ya? Y dice que el Señor le envió mucha riqueza. Entonces Dios no es obediente. Dios le envió mucha riqueza. ¿Y esa riqueza qué hizo con él? Le hizo pecar. ¿Sí? Le hizo pecar. Y al final,
y ustedes van a leer el libro de Eclesiastés, al final dice, he pasado todo. He comido lo que quería, he estado con quien me gustaba, he pasado por todos los lugares, he hecho lo que me parecía que había que hacer, he disfrutado de esta vida. Pero ¿saben qué él dice? Reconozco que sin Dios todo es vanidad. Todo es vano. Así es que riqueza sin Dios no es nada. Pobreza sin Dios no es nada. Pablo dice, llamó. Así que cuando crees en Jesucristo, te apropias de esa salvación preparada de antemano cuando respondes a su llamado. Acudes a ese llamado eterno. No te resistes. Porque yo tengo por experiencia propia y por experiencia de cuero ajeno, no siento que a todo aquel que se resiste, arrastras lo lleva. No te resistas. Y dice Pablo, los justificó. Y eso es que Dios te declaró justo. No por algo que hayas hecho tú, sino en base a la justicia de Jesucristo que tú recibes por fe. Dios hizo a su Hijo pecado para otorgarte a ti la justicia de Dios por fe en Cristo Jesús. Y dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y al final los glorificó. En cada instancia que se refleja el carácter de Dios, hay gloria. ¿Fuiste creado para reflejar la gloria de Dios? ¿Para qué es? El otro día hablábamos con algunos hermanos y dicen, ¿para qué es el matrimonio? Para glorificar a Dios. No es para que te vaya bien, para que encuentres a tu media naranja, para que la pasen bomba y hagan lindos viajes al exterior. No, es para que glorifiques a Dios. Es decir, para que en todo lo que suceda en tu matrimonio, Dios está presente. Dios se lo ve. Cada problema que enfrentas, Dios ya lo ha visto de antemano. Y como Él te ama, ha diseñado el plan de redención. Y este plan tiene todas las soluciones para tu vida. Y Él se las puso en Jesucristo el Señor y Él lo envió a este mundo. ¿Y para qué vino al mundo? Para redimirte. ¿Vino para quitarte los problemas? No, sino para darte lo necesario para que los resuelvas, para que los superes, para que puedas soportar. Si tú no conoces el plan de Dios, probablemente estés haciendo tu propia agenda y estés viviendo de acuerdo a lo que bien te parece. Y punto número 3, la provisión de la cruz. En Isaías 53, 10 al 12 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la injusticia de su alma, a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ya en la eternidad Dios había planeado la salvación de hombres y mujeres cuya creación y caída no era todavía una realidad en ese tiempo. Después de la creación, después de la caída y en un momento perfecto, Cristo vino al mundo para llevar a cabo ese plan. Todo principio, toda promesa, toda verdad en la palabra de Dios tiene su valor, si es que se relaciona con la obra de Jesucristo. Nada de andar haciendo alegorías de que, ay, sí, esto está hablando de ti, que eres un pecador, ¿no? Está hablando de la obra de Jesucristo perfecta en la cruz para liberarte de esa condición que tú estás ahorita tratando de acusar. En Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga
en todo, la primacía. Todo el plan de Dios se resume en una cosa: que Jesús tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar en todo. La pregunta del millón que todo el mundo tiene que hacer: ¿realmente Jesucristo ocupa el primer lugar en tu vida? El primer pensamiento que tienes en cuanto abres los ojos y sales de ese tu sueño tan reparador que el Señor te ha prolongado por 8 horas, ese momento, el primer pensamiento que tienes, ¿qué es? ¿Qué comeré? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a arreglar? ¿Y qué le voy a decir al que va a venir a fastidiar? ¿O es, gracias Dios, porque puedo abrir mis ojos? La preeminencia de Cristo se fundamenta en 2 cosas: su persona y su obra. Jesucristo es y será siempre Dios. Y vino para que todos los hombres sean partícipes de esta vida por medio de la fe en Él. Juan 3:15 dice: para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Entonces, Jesucristo exhibe, en el sentido más completo, el carácter de Dios y revela a Dios a la raza humana. Antes a Dios lo conocían apenas de lo que habían escuchado. Ahora lo vemos. Pero Jesucristo no vino solamente para mostrar al hombre cómo vivir una buena vida o para ser un ejemplo. Jesús nació para morir. Sin su muerte en la cruz, su vida perfecta no haría bien al hombre. ¿Por qué? Porque es incapaz de vivir según las normas de Dios. El hombre no sabe, desde el inicio, entender lo que Dios dice. La ley dio la prueba de que el hombre no podía llegar a Dios por sus propias obras, porque existía una barrera. Esa barrera es el pecado, y eso es lo que impedía. El hombre no tenía capacidad para pagar el castigo por su pasado, y no tenía la esperanza de un mejor futuro. Por eso Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, verso 10 al 11, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre se encontraba sin capacidad, sin esperanza, hasta que aconteció la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin eso, pues no tendría sentido. Así que al recibir la ira del Padre en la cruz, Cristo hizo la expiación por todo el pueblo. Cristo llevó y soportó el castigo por tus pecados, por los míos. Y el pacto del Antiguo Testamento pues determinaba una maldición para cualquiera que quebrara la ley de Dios. En la cruz, Jesús no solo se llevó esa maldición sobre sí mismo, sino que Él se hizo maldición por nosotros. Vean lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y fue abandonado por el Padre y experimentó toda la fuerza del infierno en la cruz. Al llevar sobre sí mismo la maldición de Dios, satisfizo las demandas de la justicia santa de Dios. Y recibió la ira de Dios por nosotros. Y nos salvó de la ira venidera. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice: esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que ansiamos. Jesús fue nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar al hacer las veces del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque la ira de Dios es real, debe notarse que la expiación que Cristo llevó a cabo no la hizo contra la voluntad del Padre. El Padre y el Hijo deseaban la salvación de los escogidos y trabajaron juntos para llevarlo a cabo. En 2 Corintios 5:19 es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo,
no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo dice que esta es la doctrina más importante que debes tener clara en tu mente porque es lo más importante. Cristo murió por tus pecados. Murió la muerte que todos merecíamos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Cristo estuvo de acuerdo con el plan de Dios desde antes del Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías prometido, al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Vean ustedes cómo, y este es uno de los desafíos que yo tengo, merced de haber visto a un hermano realmente que admiro mucho, es exponer un día el libro del Levítico acá en la iglesia. En Levítico 1, del 1 al 5, dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerá su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Si aquí no encuentras un relato exacto de lo que está hablando de Jesucristo, realmente necesitas ser iluminado por el Espíritu de Dios. Esa es una descripción clara de lo que iba a acontecer con Jesús en la cruz. Murió y fue sepultado. Y ha sido importante que fuera sepultado, porque así demuestra que auténticamente estuvo muerto. Aunque algunos ya han sacado historias, no, era catalepsia lo que tenía. Los judíos del primer siglo creían que el alma y el espíritu no dejaban totalmente el cuerpo hasta el tercer día. Y el hecho de que Jesús fuera enterrado y que estuviera en la tumba 3 días era crucial para el mensaje. Pero aún así no le creyeron. Y Cristo fue levantado de los muertos. La resurrección de Cristo es la única base para la esperanza cristiana. En la cruz fueron crucificados tus pecados. Ya no pueden ejercer influencia en tu vida. Ya no los sigas mimando. Ya no les des chance. Si todavía sigues sufriendo por ellos, debes ir en arrepentimiento a la cruz y pedirle perdón a Dios para que Él te limpie de todo aquello que esté estorbando tu vida. Es momento de entregar tu vida a Cristo. Aunque digas, yo soy cristiano de hace 20 años. Tal vez tu vida nunca ha sido entregada al Señor. Tal vez no es Él el Señor de tu vida. Así que aprende a depender de su voluntad. Y puedes gozar de paz, provisión espiritual. Vamos a concluir. El pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre. Y por la obediencia de un hombre, Dios levantó el castigo. Todos están llamados a creer esta verdad. Pero algunos seguramente van a seguir en sus propias ideas y van a pasar la eternidad apartados de Dios. Cristo ya pagó por los pecados presentes, pasados y futuros. Ya hizo la expiación con una muerte injusta en la cruz del Calvario. Pero tú tienes acceso a esa nueva condición de vida si reconoces que necesitas de Cristo y te arrepientes de tus pecados. Te vuelvo a repetir. No importa que hayas inclusive haber sido bautizado hace tiempo. Si Él no es el Señor de tu vida, necesitas un nuevo reencuentro con Él. Porque si te entregas al señorío de Jesucristo y vives apegado a los mandatos de Dios, pues todo lo que tú creas será posible.
Señor, queremos darte gracias. Porque hoy nos muestras que el pecado es un enemigo mortal. Y nos tiene a veces atrapados, sin remedio. Necesitamos ser salvados por ti, Señor. Y para eso conocemos que la obra de Jesucristo fue perfecta allá en la cruz. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, porque si nuestra vida sigue reflejando pecado, es porque no hemos entendido, no hemos aceptado, no queremos la vida de Jesucristo en nosotros. Te pedimos que hoy, Señor, acá en tu iglesia derrames gracia, para que cada uno de nosotros, al reconocer que no estamos en condición verdadera contigo, pues volvamos hacia ti y podamos ser fervientemente hijos tuyos, en que vamos a poner como preferencia amarte, Señor, a ti, amar a tu Hijo Jesucristo y su obra, y amar a su iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por este tiempo especial, en el nombre de Jesús. Amén.